Así pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar brevemente de lo que es mi especialidad, que es el tema militar en la campaña de Quito, en la batalla de Pichincha, y para eso fue que yo vine hoy. Creo que el día de ayer hemos sido suficientemente ilustrados por los excelentes profesores que fueron invitados a este coloquio, que se han paseado, bueno, por toda la profundidad del tema de cómo llegamos justamente a Ecuador. Yo no sé si la lámina ya está lista en la parte posterior para ir mostrándoles a ustedes un poco de qué es lo que se quería, por qué Pichincha, por qué el Ecuador, por qué Guayaquil, más allá de eso que estaba ocurriendo desde el punto de vista militar. Bueno, tenemos que entender que el Libertador se había propuesto que hasta que no se expulsara de las tierras americanas el último elemento militar español, no podíamos conseguir nuestra independencia. O sea, para Bolívar era inconcebible que nosotros liberáramos a Venezuela y a la Nueva Granada y continuara un contingente militar amenazando en el sur, en el Perú o en el Ecuador. No podía ser, desde el punto de vista militar, es tener el enemigo en la retaguardia permanentemente. Más recuerden que estaban las amenazas de Europa de retomar estos territorios. Cuando vuelve nuevamente la monarquía, Napoleón desaparece de la escena política mundial, esa monarquía pretende nuevamente, la Santa Alianza, de retomar esos territorios que habían perdido la corona española en estas tierras. Entonces, por eso, esa amenaza latente es la que hace que Bolívar su mirada nunca la deje de dirigir donde está la amenaza, que es el ejército español, que continúa intacto en uno de los territorios más importantes del continente, que es lo que es el Perú, lo que es Quito. Entonces, de allí la necesidad de ir hasta allá a reducir esas fuerzas militares. Pero había un gran problema. El camino que conducía precisamente desde Caracas, Bogotá, hasta Quito y Lima estaba obstaculizado por una región importante llamada Pasto. La región de Pasto es una región inexpugnable desde el punto de vista geográfico, y no solamente que tiene la dificultad geográfica, como se puede ver allí en la lámina, ahí se ve el camino precisamente del cual estoy mencionando, sino que Pasto, por su población, una población fanática del rey Fernando VII, fanática de la religión, bueno, hacía que esa defensa fuera inexpugnable. O sea, el Libertador lo sabía desde un principio, le había costado muchísimo y le siguió costando a la República hasta 1829 aproximadamente reducir a los pastusos al orden. O sea, eran fanáticos del rey y era imposible realmente, bueno, desalojarlos o colocarlos del lado de la causa de la independencia. Por ese motivo, el punto neurálgico era reducir Pasto. Y para eso Bolívar concibió un plan estratégico, fíjense en la mente del Libertador, cuando dice, bueno, para poder entonces nosotros pasar por esa garganta que representa Pasto, esa garganta geográfica que tiene unos grandes ríos que son, bueno, no son vadeables en todo momento, tiene grandes montañas, es una región realmente inhóspita. Bueno, vamos entonces a atacar en dos frentes, es decir, yo voy a atacar por el norte, el Libertador con sus tropas, viniendo desde Bogotá, Popayán, hacia Pasto, y el general Sucre, dirigiéndose por mar desde Buenaventura hasta Guayaquil, va a atacar en dirección sur-norte, es decir, un ataque, una ofensiva sobre dos frentes, una viniendo desde el norte y una viniendo desde el sur. ¿Qué ventajas traía esto para el Libertador? Bueno, las tropas que estaban en Pasto, comandadas por el coronel Basilio García, no iban a poder reforzar a las tropas del mariscal Aymerich, que estaba en Guayaquil, en Quito. Y las tropas del mariscal Aymerich no iban a poder reforzar a las que estaban en el norte de Basilio García. O sea, un plan genial, magistral, doble frente, de manera tal de fijar las tropas que estaban en el norte y fijar las tropas que estaban en el sur. Y ahí se iba, ese era el plan maestro que había que ejecutar. Para eso mandó justamente a Sucre en el año 1821, en abril. Sucre llegó a Guayaquil en el año
en mayo de 1821, y va a comenzar entonces una carrera frenética de Sucre, un muchacho joven, general, apenas tenía 27 años cuando llegó allí. Es la primera vez que el general Sucre va a comandar en jefe un ejército. Recordemos que ha estado en labores de Estado Mayor, ha estado cumpliendo otras misiones, ha sido gobernador por allá por el Orinoco, pero no ha tenido la misión de comandar él en jefe. Entonces un muchacho de 27 años, un joven revolucionario, en contraste con su principal enemigo, que es el almirante, el mariscal Aymerich, Melchor Aymerich, que es un hombre de 68 años en el momento que Sucre tiene que enfrentarlo. Entonces aquí vemos ya una situación de los personajes diferente. Este hombre, Aymerich, es un oficial de carrera, se ha graduado de oficial apenas con 15 años de edad, entró en el Regimiento de Infantería de Sevilla, se hizo experto en artillería, estuvo combatiendo en África, vino a América muy temprano, regresó a Europa, combatió contra Napoleón Bonaparte, fue ascendido allá justamente por su heroísmo y su capacidad, y bueno, es un hombre que tiene una prepotencia típica de un oficial de esa época en el Imperio Español. Todavía la vemos en algunos, en esta época, pero en esa época, imagínense, era muchísimo más. Entonces, a este hombre que se va a enfrentar Sucre, va a llegar Sucre a hacer una campaña, a organizar una situación muy difícil, porque le va a tocar a Sucre primero hacer lo que no había hecho Bolívar, porque iba a comandar un ejército multinacional. Recordemos que acá los refuerzos que se están esperando vienen precisamente del Perú, porque en el año 1820 ya el general José de San Martín, viniendo desde Chile, había desembarcado en las costas peruanas y había tomado Lima. Entonces se esperaban esos refuerzos de la causa patriota para que Sucre pudiera iniciar su campaña. Y así lo hace Sucre. Comienza entonces su recorrido. Creo que lo tenemos allí en el orden de batalla de lo que es el ejército patriota, y lo tenemos en el lado color azul a las fuerzas realistas y en el otro color a las fuerzas republicanas, y vemos con las banderas la cantidad de oficiales extranjeros que tenía el Ejército Libertador del Sur. Fíjense la cantidad de argentinos, la cantidad de peruanos que también estaban allí, colombianos, que éramos los venezolanos y los neogranadinos, que ya nos habíamos unido. Hay inclusive los irlandeses, está Oleri, que está por allí, irlandés, está Sestari, que era italiano. Entonces era una fuerza multinacional que ofrecía una complejidad más a la situación de Sucre. Y en total teníamos nosotros, fíjense, en el ejército realista hay 14 piezas de artillería, mientras que en el ejército patriota hay solamente 4. Esto se debe a que Melchor Aymerich era un oficial de artillería y creía mucho en esa arma. El ejército libertador del sur no era que no creía en la artillería, pero sí tenía algo del cual lo había dotado el libertador Simón Bolívar, que era de la velocidad. Si algo cambió la forma de hacer la guerra, el libertador fue imprimiéndole al ejército la gran movilidad que tuvo desde su época cuando comenzó con la campaña Admirable, que ustedes saben que fue una campaña relámpago en el 1813, hasta, sus últimas batallas en Junín y Ayacucho se caracterizan por eso. La alta movilidad de sus tropas, equipo ligero, la capacidad de viajar de noche, que es importante, moverse de noche, es la impronta del libertador en el ejército que le entregó a Sucre. Así se organizaba ese ejército. Por eso no llevaba un tren de artillería fuerte, porque en ese espacio geográfico que está caracterizado por altas montañas, valles profundos, cortes de terreno causados por las quebradas y grandes ríos, la artillería realmente es poco eficiente. Entonces este ejército se movía de forma ligera. Y la cantidad de hombres, inicialmente Sucre apenas cuando llega a Guayaquil tiene 1.200 hombres, que va a remontar luego a 3.000, pero los españoles siempre mantuvieron más o menos 3.000 hombres en esa región. Y ahora vamos con la campaña, para que puedan visualizar acá, y vamos a ver el primer movimiento cuando apenas Sucre se presenta en Guayaquil. Aymerich, que es un hombre experimentado, está en Quito, pero tiene tropas también en Cuenca. ¿Cuál era el plan de los españoles? Bueno, tomar en una forma de tenaza a Guayaquil. Ahí está lo que pensaba hacer Aymerich, dirigirse desde el norte hacia Guayaquil
y con el coronel González avanzar desde Cuenca también hasta Guayaquil y en 2 tenazas tomar justamente esa región. ¿Qué hizo Sucre? Para que vean la táctica de este hombre, de esta genialidad. Bueno, se colocó allí en esa región que llaman Babahoyo y se colocó en una situación de posición central, así se llama ese método. Se ubicó en posición central, es decir, impedir que el enemigo pueda reforzarse. Y él escogía, Sucre estaba en la capacidad de escoger cuál de ellos dos era más débil para atacarlo primero y luego cambiar de frente y atacar al otro. Y eso fue lo que hizo Sucre. Efectivamente, se dirigió hacia Yaguachi y derrotó a las fuerzas del coronel González que venían a acercarse a Guayaquil antes de que pudieran reunirse y concentrarse con las tropas de Melchor Aymerich. Esto causó el primer revés en 1821 del ejército español, que de allí en adelante Aymerich tuvo que empezar a retroceder siendo perseguido por Sucre hacia el norte. Como lo vemos allí, pasa a Sabaneta, luego pasa Sucre a Riobamba, continúa la persecución del ejército español y cuando llegan a Huachi se produce la primera derrota de Sucre en su carrera militar. Su primer descalabro, no es atribuible a él, estaban en pleno combate, una carga de caballería, el general Mírez se empeñó decisivamente en combate contra las órdenes de Sucre. Sucre le había dicho que no se empeñara decisivamente, pero bueno, nadie controla ya en el fragor de la batalla qué es lo que está ocurriendo y el ímpetu a veces, bueno, hace que uno se olvide de las órdenes y bueno, es envuelto justamente el general Mírez y es derrotada la caballería de Sucre y es envuelto el ejército por completo y Sucre salva la vida de milagro. Esa es su primera derrota militar. Aquí a la izquierda tenemos a uno de los héroes de la batalla, de lo que fue la campaña de Quito, que fue el general de división José Trinidad Morán. José Trinidad Morán es el héroe epónimo de mi promoción. No lo traje porque es el héroe epónimo de mi promoción, porque así se llama, sino porque el hombre fue testigo presencial de los acontecimientos. Y dice José Trinidad Morán en sus memorias que publicó, no era un gran escritor, pero bueno, es un testigo de excepción, que él es quien salva a Sucre. Llega un momento que están rodeados y Sucre le dice, bueno, vamos a rendirnos. Y él le dice, no, mi general, no podemos rendirnos, usted no conoce a los españoles. Yo fui prisionero de los españoles en Cartagena. Esos tipos son terribles, no podemos rendirnos. Y bueno, es Trinidad Morán que con un grupo de 40 hombres logra atravesar el cerco donde ya estaban y salva a Sucre, que sale con 2 heridas leves de la batalla. Y dice José Trinidad Morán que a partir de ese momento se estrechó su amistad con el general Sucre. Entonces traigo eso acá como colación. Bueno, es septiembre de 1821, Sucre ha sido derrotado por primera vez, se tiene que regresar a Guayaquil y el mariscal Aymerich comete un grave error, lo que se llama no explotar el éxito de ese combate. En vez de perseguir a Sucre hasta Guayaquil y someterlo, se regresó a Quito a reorganizar sus fuerzas. Y ese tiempo de 3 meses que tardó justamente en reaccionar, en atacar a Sucre, lo aprovecha este joven cumanés con esa energía que lo caracterizaba para organizar nuevamente un ejército y luego lanzar otra ofensiva en enero de 1822, que es la que vamos a ver a continuación. En esta oportunidad Sucre va a contar con el apoyo de las fuerzas militares acantonadas en el Perú, comandadas por San Martín, y va a ser enviado el coronel Andrés de Santa Cruz con un contingente importante, la división peruana, 1000 y algo de hombres que van a reforzar a Sucre en lo que va a ser la campaña definitiva de Quito. Se van a conseguir en febrero del año 1822, ahí en la pantalla lo cierro un poco, la región se llama Saraguro, y ahí José Trinidad Morán dice que se unieron en un abrazo enorme colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, y nos abrazamos como lo que somos, como un solo pueblo latinoamericano. Y nos enfocamos en perseguir justamente al ejército español. Aquí va a comenzar entonces la campaña de Quito, propiamente dicho, año 1822. A partir de este momento es un movimiento continuo de Sucre desde Saraguro, pasando por Cuenca, va a seguir su avance hacia Riobamba. Aquí se va a dar un combate importantísimo donde el héroe, el coronel Diego Ibarra, jefe de la caballería, se va a destacar justamente porque va a obtener la victoria allí en Riobamba. Diego Ibarra, que fue decán del Libertador, estuvo en Carabobo con él.
y de Riobamba van a seguir avanzando hacia Tacunga, Cotopaxi, donde van a llegar el día 17 de mayo, y ya están entonces en las cercanías de la ciudad de Quito. El ejército español lo que ha hecho hasta este momento es retroceder buscando no dar una batalla decisiva. Sentían que Sucre estaba arrollándolo y Aymerich quería llevarlo a un terreno propicio para su defensa. En este sentido, bueno, va a refugiarse en la periferia de Quito, donde va a llegar el ejército del sur, el ejército libertador, el día 23 de mayo. Ese día 23 de mayo, Sucre está tratando de que el ejército salga, porque todo el terreno es quebrado, como aparece acá. Aquí pueden ver unas láminas de lo que es la geografía de esa región. Miren esas montañas. Estamos hablando de un lugar que ya está a 3.000 metros de altura. No sé si ustedes pueden considerar eso comparando con el Guararapano, que su máxima altura son 2.700 metros aquí en la silla de Caracas aproximadamente. Y estamos hablando que ya Sucre estaba peleando 3.600, o sea, 1.000 metros más alto. Y cuando logra esa hazaña la hace a 4.000 metros de altura. La falta de oxígeno que influye enormemente en las tropas, el hambre, las condiciones meteorológicas. O sea, son cosas que, bueno, que hay que meterse en la mente para ver cómo estaba combatiendo justamente nuestras tropas y, bueno, también las españolas. Ahí tenemos algunas imágenes. Y aquí entonces tenemos lo que le estaba explicando. Tenemos a Sucre que está avanzando. Los patriotas llegan al valle del Turumbamba, ven que es un valle, y en ese valle Sucre quería dar la batalla decisiva porque sabe que tiene tropas suficientes, tiene una excelente caballería que ha conformado a lo largo de ese recorrido y puede derrotar a las fuerzas de Aymerich. Aymerich tiene una caballería que no es tan potente como la patriota, sí tiene buena artillería y decide entonces, bueno, bloquear el único camino existente para llegar a la ciudad de Quito. ¿Qué pasó ese día 23 de mayo? Sucre se percata de que, por un espía, de que Aymerich va a destacar tropas hacia el norte, hacia Pasto, para reforzar al coronel Basilio García, que estaba luchando contra el Libertador. Cuando Sucre se entera de eso, dice, no tengo más tiempo, tengo que accionar de alguna manera, no puedo esperar que este ejército salga y pelear en el terreno que yo quiero, tengo que tomar una decisión. Y es cuando ese día decide que en la noche va a forzar el paso hacia Quito, pero lo va a hacer por el camino más difícil, el camino menos esperado, por una región considerada inexpugnable por los españoles, que era cruzando por el volcán Pichincha, por las faldas de Pichincha. Su intención era llegar al norte de Quito, al valle de Añaquito, y bloquear, cerrar el paso a los españoles, es decir, que ni pudieran retirarse hacia Pasto, ni pudieran recibir refuerzos. Eso es lo que se plantea en su mente. ¿Qué pensaban los españoles en ese momento de esa acción de Sucre? Adelante, por favor. ¿Usted que avanzarían las tropas colombianas? No es que crea, es que solo tienen un camino posible. Mire, ellos están aquí, en Chillogallo, al sur, y nosotros estamos aquí, en Quito, al norte. Solo hay un camino posible para avanzar, de sur a norte. Entonces, ¿está usted preparado? Entonces estoy yo muy preparado. Mire, aunque tenemos más o menos la misma cantidad de hombres, nuestra superioridad en artillería es muy grande. Ellos tienen que venir por la quebrada de Jerusalén, y es ahí donde tenemos emplazados todos los cañones. No sé si el mozalbete este de Sucre pensará lanzar primero la caballería o primero la infantería. Pero eso no tiene ninguna importancia. Nuestras bocas de fuego van a hacer lo que deben, abatirles. Mariscal, pero ¿usted no ha pensado que podrían venir por otro camino? ¿Qué camino? No lo sé, flanquearlo. ¿Usted conoce el camino? Sí, yo vivo por el Tejar, que... ¿Y por dónde cree usted que podrían flanquearnos? Por su flanco derecho, por ejemplo. Pero ahí está el Pichincha. ¿Y usted no cree que podrían flanquearlo por el Pichincha? ¿Por dónde? ¿Por el Pichincha?
Es posible, ¿no? ¿Estás oyendo, Manuel María? Dice que pueden flanquearnos por el Pichincha. Pero, ¿usted quién cree que es ese muchachito? ¿Aníbal? ¿Napoleón? Solo ellos pudieron tramontar los Alpes con sus ejércitos. ¿Usted conoce Pichincha? ¿Eh? Con todos estos tiempos de aguaceros, todo es lodo y más lodo. Yo con mis tropas, y son tropas españolas, solo las mando de castigo a las laderas del volcán. ¿Y usted piensa que esos esclavos y campesinos pueden escalar el Pichincha? Por Dios. Pero si eso no es un ejército, es un grupo de bandoleros donde el que no tiene de inga tiene de mandinga. El Pichincha. Bien, mariscal, entonces usted lo descarta completamente. Completamente. Bueno, eso es lo que pensaba el mariscal Aymerich. Nunca se imaginó que ese muchachito de 27 años, un general revolucionario, que era la diferencia entre un general curtido en la guerra, pero ya de 68 años, un hombre mayor, y este jovencito que, bueno, que se lo creía todo, que sí podía hacerlo. Y bueno, bastante experiencia tenía. No lo habían hecho así en Carabobo, en la famosa Pica de la Mona. No lo había conseguido Bolívar antes, cruzando el páramo de Pisba para caer allá en Pantano de Vargas y Boyacá. Eso ya era para nosotros pan comido. Y por eso Sucre no vaciló un momento en hacer el camino que nadie esperaba. Cuenta allí uno de los testigos presenciales, que lo tenemos allá a la izquierda, el coronel López, que dijo esas palabras que están allí. Teníamos, así que no puedo leer desde aquí bien. Teníamos la alta loma del Pichincha en que solo había no un camino, sino una mala vereda de a pie por donde no pasaba hasta entonces bestia alguna. Se anduvo sin descanso y cuando aclaró el día no habíamos llegado a la cumbre del Pichincha. Aquí quiero pasar unas imágenes del Pichincha, si es posible. Ahí tienen una imagen de lo que es ese recorrido en el Pichincha, el camino que tuvo que enfrentar el ejército libertador del sur. 4.000 metros de altura, temperaturas cercanas a 0 grados. Ese es el camino que hubo que hacer de noche. Era una pequeña pica, no pasaba un ejército por allí, hubo que abrir camino sobre la marcha. Por eso caminan desde las 7 de la noche y son las 8:30 de la mañana y todavía están en las faldas del Pichincha. No han llegado a su destino, a ese valle de Añaquito, que era donde pensaban llegar y cortar la retirada a los españoles. Ese es el camino. Imagínense ese ejército, bueno, avanzando como puede, la caballería prácticamente esperando que le abrieran camino para pasar, los caballos. La poca artillería también en la retaguardia, el tren logístico en la retaguardia, avanzando solamente los batallones de infantería. Y bueno, así le va a dar las 9:30 de la mañana, aquí lo tenemos a continuación, cuando lo descubre Aymerich, se levanta en la mañana y ve que el ejército no está allí, el ejército patriota se ha movido en la noche, sorpresa total. Y entonces empieza el general Aymerich a buscar, el mariscal de campo, dónde está el ejército de Sucre. Y manda a sus edecanes, y manda a sus espías, y moviliza sus unidades de reconocimiento. Y entonces le dicen, mi general, el ejército del sur está llegando a las faldas del Pichincha, cerca de Quito, y van a cortar nuestra retaguardia. Bueno, es lo que el movimiento desesperado hace, que Aymerich movilice sus tropas. Y va a ser una batalla muy peculiar, porque es una batalla donde el ejército español va a tener que luchar en contrapendiente. Es decir, ellos están en la parte inferior de la montaña y los patriotas están en la parte superior. Y es un combate entonces en contrapendiente. Se podría decir que llevamos la ventaja nosotros que estamos de arriba hacia abajo, pero bueno, es una sorpresa al fin. Lo que sí Aymerich sabe que esta es su última jugada. Si deja que pase el ejército patriota, le cortan la retirada, va a ser cercado y no va a poder recibir refuerzo y va a tener que rendirse. Y entonces eso va a ocurrir en la mañana. Yo quería decirles a ustedes, entran en combate los batallones que están allí, el Trujillo, el Paya, se mueve también el batallón Piura,
el yaguachi, forman la línea de infantería. Y aquí quería hacerles una acotación para que todos se la lleven, lo difícil que es esto cuando uno dice, bueno, llegó la infantería, no, pero ¿qué pasó con la infantería? Bueno, la infantería en esa época no era como ahorita. Ahorita a un soldado se le pide que se esconda, que se oculte, que busque abrigo, que busque cubrimiento, que reduzca su silueta, que esté camuflado para que nadie lo vea y lo mate. En aquella época era todo lo contrario, el soldado se vestía con los colores más vivos, con los botones dorados, con cordones, porque el fuego era una cosa totalmente distinta. Y entonces se trataba en esa época de morir con honor. Y yo aprovecho en esta oportunidad para decirles esto, porque a veces cuando nos ven a nosotros los militares, y nosotros mismos los militares a veces no sabemos, ¿por qué llevamos esta vistosidad en el uniforme? ¿Será que es para lucirnos? ¿Es porque nos gusta que nos vean así como que estamos brillantes? No, es que esa es la herencia justamente de este combate. Es sentirnos que cada cosa que tenemos colocada representa algo. Cuando en la mañana uno pasa por Fuerte Tiuna y ve unos militares que se bajan de los carros a las 6 en punto porque están tocando oración y hay que bajarse del carro para rendirle honores a la bandera que está allí, la están izando, se toca oración. Uno se pregunta, ¿y por qué esos militares hacen eso? Porque es el recordatorio de que lo más probable que te ocurra en esta carrera es morir, pero morir con honor. Porque cuando uno va al combate es a eso. Y les quiero poner un video de la importancia de la infantería en ese momento, porque la infantería española era temida. ¿Por qué? Porque usted tenía que marchar en línea. Imagínese usted en línea, como estamos nosotros en este panel, y que yo tengo que mantener esa formación con el profesor, con Alejandro, y vamos hombro a hombro avanzando hacia el enemigo, porque los fusiles no tenían un buen alcance. Había que disparar a 50 metros aproximadamente para poder tener puntería y ser eficaz. Y había que disparar en masa para que el tiro fuera efectivo. Entonces en esa línea, a la medida que yo iba avanzando, me podían ir, mataban a mis compañeros y yo no podía salir corriendo con el fusil, tenía que quedarme allí en la línea, porque si desordenaba la línea iba a ser atacado por el enemigo y me iban a destruir, o la caballería me iba a atacar y me iba a destruir. Había que mantener siempre la línea, esa formación lineal, caminando. Por eso la música, una banda de guerra que iba marcando el paso. Ese es el orden cerrado que ustedes ven a veces en los próceres cuando estamos desfilando. Viene justamente del combate, de hacer esto de forma tal que el soldado no pensara en devolverse, no pensara en salir corriendo, sino que pensara, mi deber es, a pesar de que mataron a mi compañero, hirieron al otro, es seguir adelante y llegar lo más cerca del enemigo para destruirlo. Entonces el prestigio de las grandes infanterías, la inglesa por ejemplo, la española, estaba justamente en ese valor que había adquirido de que eran inmutables ante la muerte. Los tipos avanzaban y les podía matar cualquier cantidad y ellos iban avanzando hasta que llegaban a la bayoneta y el combate entonces era cuerpo a cuerpo y eso los hacía superiores. Para que tengan una ilustración de eso, adelante, por favor. De eso se trataba. Ese es el choque de esas dos infanterías en Pichincha. O sea, esta es una representación, por supuesto, pero imagínense eso en Pichincha, la infantería nuestra de la división colombiana y peruana luchando contra la mejor infantería española de línea que venía a debatirse contra Napoleón en la época de la invasión a España. Esa era la infantería con la que estábamos luchando y logramos derrotarlo. Y para darles una imagen del miedo que se siente allí, del miedo que se debe sentir, porque uno se pregunta siempre. Yo particularmente he tenido pocas experiencias de combate, pero es un terror que uno siente y luego hay que sacar fortalezas y fuerzas donde no las hay para salir adelante.
Aquí le dejo más o menos lo que sentía un oficial de caballería antes de una situación como esta. Vean la mano. Vean la vistosidad del uniforme, los símbolos, el morrión, las borlas, la chaqueta, los adornos del caballo, el honor. Como tiembla. Primero el box. Bueno, ahí se acabó ya el terror. Decía el general Páez en Carabobo, le preguntaron, general, ¿y usted cuando estaba en Carabobo usted se asustó? Y el general Páez dijo, usted tuvo miedo, usted el centauro, coño, usted es un hombre que no, imagínese, miedo imposible. Y Páez dijo, mire, si usted hubiese escuchado cómo me traqueteaban los estribos contra los arneses del caballo, usted se hubiese quedado asombrado, cómo mis espuelas temblaban antes de que comenzara la batalla. Usted se hubiese quedado loco del terror, del temblor que sentía yo en todo el cuerpo antes de comenzar la batalla. Entonces eso es para transmitirles un poco lo que se siente aquí, más allá de la anécdota histórica y el combate. He querido traerles esa parte para que sientan un poco y se metan en la batalla. Bueno, así fue, transcurrió el combate como lo vemos allí. Las fuerzas patriotas van a tener la suerte de que su reserva, que es el batallón Albión, que lo vemos en color verde allí, que va a mantenerse siempre en reserva. Un militar siempre tiene que mantener en la organización una reserva, y esto es lo que va a salvar al ejército patriota, porque los españoles van a intentar en este ajetreo, esa lucha cuerpo a cuerpo de esas batallones en línea, el batallón Aragón español va a tratar de hacer un movimiento de flanco por el lado del flanco izquierdo de Sucre, y es el batallón Albión, justamente el de los ingleses, el que va a detener ese movimiento. Y efectivamente ya cerca, más allá del mediodía, las tropas realistas van a tener que retroceder, meterse en la ciudad de Quito, y es donde entonces Sucre los va a rodear, los va a acercar y va a mandar a un parlamentario en horas de la tarde para ofrecerles una capitulación honrosa, la cual va a ser aceptada por el mariscal de campo Aymerich, que ya sabe que no tiene ningún otro movimiento, y de esta manera nosotros vamos entonces a vencer en Pichincha. El saldo, 400 muertos por el lado de los españoles, nosotros 200 muertos, y bueno, la gran cantidad que ven allí de oficiales prisioneros, la cantidad de heridos, la cantidad de piezas de artillería, 14 en total que fueron capturadas, más la caballería, y va a haber una persecución del coronel José María Córdoba, más tarde va a ser general, que va a perseguir los restos de la caballería realista que logra escapar intentando ir hacia Pasto, pero bueno, la va a disolver en el camino y no va a lograr esa reunión con Basilio García. Esta fue la forma como Sucre, de manera genial, en un terreno que no escogió, en un terreno que no planificó, logró esta hazaña histórica que estamos celebrando nosotros hoy, 24 de mayo, 200 años. Yo le decía ayer al foro donde estaba en el ejército que se me erizaron los pelos cuando me percaté que era el día de la Fuerza Armada de Ecuador, hoy. La Fuerza Armada de Ecuador está celebrando su día. Qué hermoso que tengamos allí presencia nuestra de venezolanos allí, en ese día histórico. Y por eso que tenemos que sentirnos súper orgullosos de lo que somos nosotros. A continuación tenemos las consecuencias. Perdón, bueno, no quería pasar por alto la acción de Abdón Calderón, un muchacho guayaquileño, oficial, joven, teniente, que bueno, sufrió heridas en los brazos, sufrió una herida en las piernas, y el hombre siguió combatiendo de manera increíble. Tanto es así que, bueno,
Sucre, inmediatamente murió al amanecer del día siguiente de la batalla, Sucre lo ascendió a capitán. Y el Libertador, cuando llegó a Quito, se enteró de esta hazaña y bueno, hizo un decreto especial para Don Calderón, donde primero que nada mandó que la compañía que mandaba a ese muchacho, ese teniente, más nunca tuviese un capitán. Imagínense ustedes que la compañía quedó, no podía llegar otro capitán allí porque el capitán perpetuo era Don Calderón por orden del Libertador. Y ordenó igualmente que cuando se nombrara el capitán Agdón Calderón en la compañía, cuando se pasara revista y se dijera el nombre, Capitán Agdón Calderón, las tropas gritaran: murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Ese era el lema de la compañía. Y ese lema se mantuvo hasta el año 1829. Se mantuvo ese lema en esa compañía. Y nosotros hoy le rendimos homenaje porque tenemos un batallón de la Policía Militar que se llama Agdón Calderón, que todas las mañanas y todas las tardes se despierta y se duerme con el lema: murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Al final, ya para terminar, tenemos las consecuencias de la batalla. Pichincha, bueno, trajo cosas grandiosas. Primero permitió la capitulación de Pasto, hubo paz en esa región tan difícil de la Nueva Granada. Permitió y abrió las puertas para liberar el Perú y por supuesto esto permitió igualmente fundar a nuestra querida hermana República de Bolivia. Eso permitió Pichincha. Pichincha fue todo, fue la primera gran victoria para Sucre, que luego, bueno, va a reconquistar o que va a reafirmar ese genio con Junín y va a consolidarse en Ayacucho. Sucre, definitivamente, bueno, le rinden, como digo yo, la Guardia de Honor de Sucre, actualmente en Ecuador, porque no están sus restos mortales en el Panteón Nacional, son definitivamente esas grandes montañas del Cotopaxi, el Chimborazo y el Pichincha. Es la guardia que custodia los restos de nuestro gran cumanés Antonio José de Sucre. Y decía Bolívar al final terminaba con esta carta que tienen allí. No sé si hay alguien del público que la quiera leer ahí a viva voz, porque yo no puedo estar volteando aquí. Seguramente hay alguien que quiera, un muchacho, un oficial allá, que lea eso ahí con voz fuerte. Johnny, gracias Johnny. Y por último, ya, sí Alejandro, ya se acabó esto. Discúlpame. Para cerrar acá y para ver un poco la personalidad de Sucre y su modestia. Bolívar le decía a Sucre: coño, Sucre, usted tiene una modestia que se raya en la desesperación. Y escribía esta carta a Sucre en junio de 1822 a Santander. Santander, bueno, era el vicepresidente de Colombia, era el hombre que daba los recursos económicos y tenía muy buena relación con Sucre en esa época todavía. Y dice así la carta: en este correo nada va de asuntos de gobierno, porque esto está todavía en embrión. Porque no sé si el correo está establecido de Pasto para allá. Y porque mi enfermedad no me deja escribir. Por esta vez baste una larga carta en la cual me pondré también a los pies de la señora su hermana, hará 1000 cariños a las amiguitas, saludará expresivamente a Briceño, que me dijeron que era Pedro Briceño Méndez, y a todos los demás amigos, manifestándoles la razón de no escribirles en el momento. Se me olvidaba decir usted que me han ascendido a general de división. No sé por qué tanta bulla. Este es Sucre. Muchas gracias. Gracias. Bien.